dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en Él, díganlo todo, en el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión con unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Demos la gloria al Señor por esta palabra. Gloria, 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 Jesús. Más que una carta, porque se conoce la segunda de Juan y tercera, tienen carácter de carta. Si usted ha leído los 3 capítulos, y más tiene carácter como un sermón. Y pareciera, Juan estaba anciano cuando él escribe a una comunidad pequeña que había allí en Éfeso, y que dentro de el primer siglo, la iglesia en aquella época estaba pasando por una persecución, y Juan era anciano. Y sabe que cuál era una de las persecuciones que estaba pasando la iglesia, que Juan se propone de escribir y tiene un carácter de urgencia, después que habían acontecido
algunos siglos anteriores que habían saqueada la ciudad de Éfeso. Allí había una considerable industria comercial de pesca. Y la población se había crecido con algunas enseñanzas agnósticas. Y la iglesia estaba fundada bajo ese carácter. Allí hubo un hombre en el año 300 y tanto que quemó el templo en Éfeso. Y después hubo un tremendo saqueo, una mortandad que quisieron destruir. Y este fue el Imperio Romano que quiso destruir todo Éfeso, para que no se hablara el latín, porque ellos solamente podían hablar el latín. Y era un imperio muy fuerte, el Imperio Romano, que trató de eliminar a los hermanos. Y en el primer siglo todavía estaba una mala costumbre, ¿cierto?, de doctrinal, porque el tema era doctrinal. Los agnósticos es una postura de cristianismo, pero enlazada o enredada con lo de afuera, con la práctica del mundo, que la trajeron al interior de la iglesia y estaba prevaleciendo. Y las visitas que hicieron los apóstoles, entonces hubieron hombres muy crueles que quisieron controlar ello con su doctrina agnóstica, o sea, traer práctica del mundo y así servir a Dios. Entonces, esta carta, primera carta, pareciera que hay una urgencia aquí del apóstol Juan para doctrinar a aquella sociedad. Esto fue escrito más o menos en el año 90, entre el 90, ¿cierto?, y el primer siglo. Algunos dicen del 80 al 90, pero ese es el periodo en que más o menos Juan se propone a escribir a una pequeña localidad. ¿Sabe que si se indican dos iglesias? Una que administraba a una mujer noble, sumisa a las enseñanzas apostólicas, y otro hombre llamado Gallo que tenía esa gentileza, ese amor, ese cariño de hospedar a los cristianos. Entonces, había hombres opositores que uno de los nombres aparece aquí en la tercera carta, que se llama un nombre que no le gustaba absolutamente nada de lo que Gallo hacía. En la tercera carta sale el nombre, un opositor fuerte y que tenía mucha capacidad para oponerse o resistir lo que la iglesia
en el principio de Jesucristo tenía que avanzar, crecer. El apóstol aquí hace mención y dice aquí, lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, eso hablamos. ¿Se refiere a quién? Juan tenía en particular una característica especial que en la escritura, en el Evangelio de Juan, porque este Juan es el que escribe el Evangelio de Juan, entonces se caracterizó por ser el amado, se le llamaba así el amado Juan, porque era uno de los apóstoles que entre todos era el más joven. Y como más joven, no es que Cristo le haya dado una preferencia, sino le vio de que éste tenía que ser persuadido porque estaba reservado para un ministerio grande a través de los tiempos y en el mundo. Entonces, él dice, lo que era verdadero, lo que era Jesús era verdadero. Y desde su principio, habló aquí del principio. ¿Te acuerdas que en el Evangelio Juan hace recordar aquí que en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo dice en el versículo 1, dice, era Dios. Entonces está colocando con evidencia. Vamos a ver de que Juan y los apóstoles, tocante al verbo de Dios, y verbo aquí en la escritura aparece con mayúscula porque está hablando del Dios, de Jesucristo. Y ellos, más que toda aquella sociedad que no conoció a Jesús, salvo algunos antiguos, que estamos hablando entre el 80 y 90, muchas generaciones ya habían pasado, habían muerto, entonces había una sociedad que no viendo, no conociendo, creyeron, pero estaban siendo enseñados de otra manera. Lo de Dios es de Dios, pero los falsos maestros traían a cosas del mundo al interior de la iglesia. Y eso es lo que Juan está enseñando aquí. Desde el principio. ¿Y sabe qué? Y creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí estaba Cristo. Ahí estaba el Espíritu Santo en la creación en el principio. Y mucho más anterior, mucho antes, cuando estaban fundándose los cielos, estaba Cristo. De modo que quiere persuadir con ejemplo la verdad tangible de que comprobar para que ellos supieran que
ellos, los apóstoles, tocante al verbo, tocaron su cuerpo, tocaron sus manos, porque no creo que se hayan dicho hola y chao. Su mano, le dieron la mano al maestro, estuvieron observando, como decía el primer versículo, lo que hemos oído de él de la boca, lo que salió de sus labios, que fueron de su corazón, nosotros lo oímos. Lo que hemos visto con mis propios ojos. Y dice aquí, no solamente él, sino lo que hemos visto. Él involucra a todos los apóstoles. Alguien pudiera contar cada una de estas razones. Lo que era el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos contemplado. Todas estas acciones, miren, qué bienaventuranza tuvieron ellos y aquella muchedumbre que contemplaron al maestro. Ya, cuando usted contempla, ve sus ojos, ve su boca, ve toda su cuerpo, cómo camina. Eso vieron los apóstoles, los discípulos, los hombres que caminaron con Dios. Hoy día nosotros no podemos contemplar. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol con esta característica o con este fin quiere demostrar a aquella pequeña iglesia? Que la base de la vida es Cristo Jesús. La base, la estructura nuestra no es humana, es celestial. La estructura, el fundamento de esta construcción mundial, celestial, es de lo alto. No es menor. Aunque siempre hasta ahora han habido iglesias, hombres despiadados que han traído el mundo a la iglesia, pero esto celestial debe ser la estructura nuestra o el fundamento. Y si es fundamento de lo alto, es porque este fundamento nos edifica. El Espíritu Santo, Él nos ha guiado a tener celos de traer aquí el mundo. Aún siendo nobles, aún siendo así sencillo, pero Cristo lo quiso así, porque de los nuestros muchos están. Pudiéramos contar y tomar un tiempo como de aquí el Señor ha arrancado con seguridad. Entonces, contemplar, palpar, ¿qué significa? Es tocar con nuestras manos. Lo dice la Biblia.
Juan está diciendo, yo he palpado, nosotros los apóstoles, hemos palpado el cuerpo de Cristo. Amén, dice el bebé. Con nuestras manos, tocante al verbo de Dios, al verbo divino. A una palabra no se le puede decir divino. Está indicando que es un ser superior en la vida. Y la vida fue manifestada y la hemos visto. Cristo es vida. Y la he visto, dijo Juan. Le está escribiendo esta carta a aquella pequeña comunidad o localidad. Y tienen que haber sido poco, amados. No pensemos que era un gran templo, aunque lo había. Pero esto tiene relación directa a una comunidad pequeña que servían, adoraban, amaban al Salvador del mundo. Y por eso testificamos, les enseñamos y le hemos anunciado y nuevamente anunciamos la vida eterna. El propósito o el significado era anunciar la vida eterna. El tema de la iglesia, amado, no lo olvidemos que es vida eterna. Y si vida eterna, dice aquí la palabra del Señor, pues entonces no podemos colocarle sombra, duda, oscuridad. Pero escuchemos bien, no podemos agregarle. Si la palabra del Señor está enseñando, porque ellos, el Padre y el Verbo, su Hijo Jesucristo, uno de los propósitos que vino a dejarnos vida eterna a través de su muerte, a través del derramamiento de su sangre, y que esto fue una vez te dice, tú eres para salvación. Y aquí no vas a dudar. No dudes más. Ese es lo que debemos sacar de nuestro corazón. ¿Cuánto dice tengo que hacer mérito? No es por mérito, sino es por que es un don dado de lo alto. Y sabe que, mire, el cual estaba en el Padre. Bueno, Juan dijo de que el mismo, el Hijo, estaba en el Hijo, estaba en el Padre. Y si estaba en el Padre, se nos manifestó, dice el apóstol. Se nos manifestó a través de su Espíritu. Y del Padre a su Hijo, el Verbo que dice aquí, que tiene relación y no es otro que el Hijo de Dios. Y desde el Hijo de Dios pasó a los apóstoles. Y de los apóstoles fue manifestado a usted, hija, a usted, hijo. De los apóstoles fue
manifestada esta verdad a nosotros. Viene del cielo, de allá viene, del Padre, a través del Hijo, a través de los apóstoles y a través suyo ahora. Y usted tiene esta responsabilidad de llevar a otro esta palabra que estaba en el Padre y que fue manifestada a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, como consecuencia, sepan ustedes lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos palpado, eso os anunciamos, para que también ustedes tengan comunión. Mire, el Evangelio, amado, no es de la fuerza de la capacidad mía, sino de la comunión. Mire, de la comunión, de la relación que yo pueda tener con la palabra, con su Hijo. Comunión, esa unión que debe permanecer en todos, pero así, fijamente. ¿Ya? Verdaderamente esta comunión se da con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta cosa les escribo a ustedes, creo que tiene un carácter de urgencia, de necesidad de hacerlo pronto. Creo que tal vez el apóstol aquí empezó inmediatamente antes de presentarse, que soy el apóstol Juan y le escribo esta carta para que persuadirnos por las enseñanzas que me han llegado de que hay opositores a las enseñanzas de Cristo, como lo hay en este tiempo. Igual hay opositores, le han quitado la gloria y el señorío y la autoridad a Cristo, que no es Dios, por ejemplo, que Cristo es un ser creado. No, y la Biblia dice lo contrario. Y obedecer así, ¿para qué? Obedezcan, dice aquí el apóstol, para que vuestro gozo, el gozo que tú tienes en el Evangelio, no lo derribe el diablo usando otra persona y sea cumplido. Y este mensaje del que hemos oído de Él, eso anunciamos, porque quien dijo que Jesucristo era la luz fue Dios, no los hombres. ¿Eh? ¿Sabe que en el comienzo, si alguien quiere tener una imaginación de lo que es la luz, es que si hubiesen quitado el sol, por ejemplo, y Cristo alumbra, porque Él será el sol de justicia. En el reino de la gloria, en otros pasajes dice que no necesitamos de luz, ni de sol, ni de día, porque Él será la luz eterna. No hay tiniebla en Él. No hay tiniebla. Y lo que llevamos y hacemos nosotros es gratitud. Si hay algún buen deseo, esto es porque hay gozo
gratitud de habernos encontrado por la luz. Porque en Él no hay ninguna tinieblas, no hay ninguna oscuridad, no hay algo que se ponga pálido, ni semi, nada de eso. Él es la luz de este mundo, que vino a alumbrarnos este camino que no tiene noche, sino es eternamente de día. Si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos. Ayúdenos el Señor. Y no practicamos la verdad que es Jesucristo, que es la luz del mundo, el Salvador del mundo, que pagó el precio incalculable por un alma. ¿Qué es lo que es esto? Este es el resultado de andar, de caminar en la luz que es Cristo Jesús, en este Evangelio de pura gracia del Redentor, del Consumador. La comunión, otra vez destaca aquí el apóstol, debe ser uno con otro para tener la luz de Jesús. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Sabe usted? Un dicho mal, si alguien lo enseñó así, mal enseñado. Límpiame con tu sangre, Señor. Él lo hizo. No tienes que pedirlo, Él lo hizo. ¿Cuántas veces lo hizo? Una sola vez. Derramó su sangre por ti, por mí. Y Él nos limpió de pecado. Miren, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No tiene que pedir limpieza, porque si tú somos hijos de Dios, toda esa virtud o gracia derramada o la fuente que allí se generó limpia el pecado nuestro. Ahora, si decimos, yo he alcanzado la totalidad y sabe que no tengo pecado, mentimos, dice el Señor. Aquí dice así, nos engañamos nosotros mismos, porque somos pecadores, ¿cierto? Y necesitamos arrepentimiento, sí, ¿verdad? No está en nosotros de decir que no tenemos pecado. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Mire, eso todo lo hace Cristo. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Él y a su palabra.